Bien, vamos a ver si podemos empezar a ver la otra parte de cinemática, que es con el otro tipo de movimiento. Nosotros habíamos dicho que en un principio lo que teníamos era un movimiento que se llamaba movimiento rectilíneo y uniforme, ¿sí? Donde habíamos visto que en ese movimiento la velocidad permanece constante, ¿sí? Todos los ejercicios que estuvimos haciendo eran donde pasaba el tiempo y el móvil siempre mantenía la misma velocidad, ¿sí? Por lo tanto, solo teníamos una fórmula que era velocidad es igual espacio sobre tiempo y esa velocidad se mantenía constante. Pero cuando empezamos a hablar de movimiento, también vimos que el otro tipo de movimiento era un movimiento uniformemente variado. Esto quiere decir que uniformemente va a cambiar. ¿Y qué es lo que va a cambiar? Bueno, va a cambiar su velocidad, ¿sí? Entonces, si cambia su velocidad uniformemente, lo que se va a mantener constante es este nuevo concepto que es la aceleración. Por lo tanto, en función del tiempo, va a existir una recta que puede ser con la tangente hacia arriba o con la pendiente hacia abajo, donde la aceleración sea positiva o negativa. Entonces digo, ¿qué es la aceleración? Digo, bueno, el concepto que tenemos nosotros de aceleración es que un móvil acelera, ¿sí?, cuando modifica su velocidad, aumenta su velocidad en función del tiempo. Entonces es el concepto, la variación de la velocidad en función del tiempo. Y la variación de la velocidad va a ser igual a la velocidad final menos la velocidad inicial, ¿sí? Entonces la velocidad a la que terminó menos la velocidad a la que arrancó. Donde esas dos velocidades pueden estar en metros por segundo y al ser divididas por segundo, la unidad nos va a dar en metros sobre segundo al cuadrado. O las dos velocidades estarán en kilómetros por hora, el tiempo estará en hora y entonces la aceleración nos va a dar en kilómetros por hora cuadrado. Es decir, la unidad que vamos a usar nosotros, que es la más común, es esta, metros sobre segundo al cuadrado. Ahora bien, el movimiento, que puede ser uniformemente variado, puede ser uniformemente acelerado cuando va aumentando su velocidad o puede ser uniformemente retardado cuando va disminuyendo su velocidad, es decir, que va frenando, ¿sí? Por lo tanto, acá conceptualmente lo que tenemos que entender es que si nos dicen en el enunciado del problema que el móvil parte del reposo, es decir, estaba quieto, la velocidad inicial del movimiento va a ser cero. Y si nos dicen el móvil se detiene, en ese caso la velocidad final va a ser cero. ¿Sí? Bueno, entonces, fíjense, de la fórmula que habíamos estado hablando en un principio, que aceleración era igual a la variación de la velocidad en función del tiempo, bueno, son todos despejes, o sea, todo esto es lo que vamos a tener nosotros. Fíjense, si yo quiero calcular el tiempo, bueno, lo que hago es pongo tiempo en el numerador, aceleración, es decir, voy despejando y me queda toda esta serie de fórmulas donde lo único que tengo que ver es interpretar el problema y reemplazar la formulita, ¿sí? Entonces, fíjense, todas estas son derivadas de la fórmula de aceleración. Y la otra es la del espacio, ¿no? Donde espacio es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. En el caso, acuérdense que el coche, el móvil, parte del reposo, esta velocidad inicial va a ser cero, por lo tanto esa primera parte se me va a anular. Y si de ahí yo quisiese calcular el tiempo, digo, bueno, este 2 pasa multiplicando, la aceleración dividiendo y la potencia pasa como raíz. ¿Está? Entonces, esto es básicamente lo que tenemos que trabajar. Van a ver que en la resolución de ejercicios, lo único que interesa acá es poder plantear la la fórmula que tenemos que utilizar en función del enunciado del problema. Vamos a ver este ejemplo, ¿sí?, sin resolverlo, pero vamos a ver por lo menos para plantearlo. Acá estamos hablando ya de este gráfico que tiene movimientos compuestos, es decir, no es solo un movimiento o un cruce de movimientos como eran los que estábamos viendo, ¿sí? Acá me dicen que hay un coche o un móvil cualquiera que parte del reposo, acelera, fíjense,
aumenta su velocidad hasta llegar a un punto en un tiempo determinado. Luego mantiene su velocidad, por lo tanto acá está con movimiento rectilíneo uniforme el que estuvimos trabajando, y luego disminuye otra vez su velocidad hasta detenerse nuevamente, ¿sí? Supongamos que aquí me piden que calcule el espacio total recorrido. Entonces yo los datos que tengo son las velocidades y el tiempo, ¿sí? Entonces, lo primero que quiero hacer es calcular el espacio en cada uno de los 3 movimientos. Entonces, en el primer movimiento, digo, bueno, si yo quiero calcular el espacio, sería 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Por qué? Y porque la velocidad inicial va a ser 0, ¿sí? Pero resulta que la aceleración no la tengo. Entonces, lo primero que tengo que hacer es calcular la aceleración. Entonces digo, bueno, a ver, ¿cómo calculo la aceleración? Y va a ser velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Entonces digo, ¿conozco la velocidad final de este movimiento? Sí, es esta, 40 metros por segundo. Ok. ¿Conozco la velocidad inicial? Sí, es esta, 0. ¿Conozco el tiempo? Sí, desde aquí hasta aquí son 15 segundos. Entonces, reemplazando, saqué la aceleración. Y una vez que saqué la aceleración, vengo a la formulita de espacio y, teniendo la aceleración y teniendo el tiempo, puedo calcular el espacio recorrido en el primer tramo. Listo. Segundo tramo es este, en MRU, donde velocidad es igual a espacio sobre tiempo. Si conozco la velocidad y conozco el tiempo, porque va desde 15 hasta 30 segundos, fíjense, desde 15 hasta 30 segundos, es decir, 15 segundos, espacio va a ser igual a velocidad por tiempo. Conozco la velocidad, 40 metros por segundo, conozco el tiempo, 15 segundos, multiplico y ya me dan. Y luego, finalmente, en el último tramo, me dicen, conozco la velocidad inicial, conozco la velocidad final, que en este caso va a ser 0, ¿sí? Y conozco el tiempo, que va desde 30, 40, 50, 60, es decir, 30 segundos. 10, 20, 30 segundos. Entonces, voy a sacar primero la aceleración. La velocidad final, acuérdense, va a ser 0, la velocidad inicial es 40 metros por segundo y el tiempo es 30 segundos, ¿sí? Desde 30 hasta 60. ¿Qué nos va a pasar acá? Bueno, nos va a pasar que cuando reemplacemos, el resultado, es decir, la aceleración, nos va a dar negativo, ¿sí? Bien. Luego, con esa aceleración, vengo a la fórmula de espacio. Ahora sí tengo que usar la fórmula entera porque hay velocidad inicial, que es 40 metros por segundo. Conozco el tiempo y conozco la aceleración. Entonces, fíjense que cuando hagan esta cuenta, aquí en lugar de un más, les va a aparecer un menos, ¿sí? Bueno, esto lo dejo así planteado. Después vamos a ver si en una guía de ejercicios lo podemos resolver.